Muy bien, son ya las 2 de la tarde con 20 minutos y como habíamos anunciado, mientras esperamos que don Alfonso Carrera ingrese a la sala, nosotros ya estamos acompañados con mi colega Inés Támara, a quien quiero agradecerle su participación. Ella es periodista en Lima Este, maneja su cuenta social Red Informativa Perú. Y también ya está en pantalla, en la sala Zoom, ustedes lo pueden ver al ingeniero Melvin Rodríguez, a quien también quiero agradecerle su participación. El tema que hoy día vamos a tratar eh, tiene que ver con la generación de suelo urbano. ¿Y por qué este tema? Lima, en las últimas semanas, ha soportado intentonas de invasiones en diferentes distritos. Y el tema de la generación urbana es una competencia del Estado. Y también hemos soportado en las últimas semanas algunos movimientos sísmicos que han hecho voltear los ojos a las laderas de los cerros, donde hay poblaciones, importantes poblaciones, que estarían en riesgo. Según lo han anunciado, sendos informes de especialistas técnicos en este tema. ¿Cómo se resuelve esto? Todos tienen en la punta de la boca el suelo urbano, generación de suelo urbano. Bueno, ¿qué cosa es eso? ¿Y, y quién tiene la responsabilidad de generar suelo urbano? Entonces, para eso estamos con el ingeniero Melvin Rodríguez, a quien quiero agradecerle, pero ingeniero, permítame primero los saludos de mi colega Inés Támara. Inés, muy buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Así es, gracias por la invitación a Señal Alternativa. Y bueno, como lo dijiste, ¿no? Soy periodista de Lima Este, conduzco un programa también en una radio local, Red Informativa Perú, y este tema es muy importante para poder de alguna manera orientar e informar a la población de cuál es el peligro en que están incurriendo al invadir muchas veces lugares que son zonas intangibles y que no están destinadas pues para poder construir viviendas, ¿no? Incluso ahí en Chosica, Inés, periódicamente con la temporada de lluvias, tenemos que sufrir e informar pérdidas materiales y pérdidas de vida humana. Así es, porque muchas veces todos ya sabemos que cada año siempre se incrementa el caudal del río Rímac, eso ya se sabe, ¿no? Por la estación misma, pero muchas veces los alcaldes o autoridades no toman las precauciones de manera anticipada, ¿no? Prevenir y para poder de alguna manera lograr pues que estas personas sean reubicadas a lugares donde sea más seguro su vida, ya que muchas veces hemos visto pues desbordes, deslizamientos y con ello pues no solo pérdidas materiales, sino también, como lo dices, pérdidas humanas. No solo en Chosica, sino también en el cono norte, ¿no? Con el río Chillón. Claro, claro que sí. Muy bien, ingeniero, muy buenas tardes. De verdad, muchísimas gracias por poder contar con su participación. Y le dejo los micrófonos para que nos hable un poco qué cosa es el concepto este de suelo urbano. La responsabilidad en la cancha de quién está. Muy buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Creo que sí tengo buen audio. Hola Inés, hola Oscar. Sí tenemos en realidad una falencia con respecto a buscar nuevos espacios, sobre todo de manera horizontal, porque ahora el crecimiento en los sectores de distritos más connotados, digámoslo de esa manera, en la parte céntrica de Lima, el crecimiento ahora se ha vuelto de manera vertical. Nos referimos a los edificios multifamiliares de gran altura, 12, 14, 16, 20 pisos a más. Entonces, ahí se está concentrando ahora el crecimiento vertical. Sin embargo, el crecimiento horizontal, si nos centramos específicamente en la ciudad de Lima, ya no hay mayor expansión que se pueda dar en las zonas periféricas de Lima, toda vez que también hemos llegado ya a los límites máximos, digamos así, para poder hacer un crecimiento horizontal, de manera planificada, porque de manera no planificada o de manera desordenada, ¿a dónde apuntan? Apuntan hacia las laderas de los cerros, hacia zonas intangibles, hacia zonas no permitidas o hacia zonas declaradas como riesgo alto no mitigable. Un ejemplo claro es Lomo de Corvina,
que como ustedes sabrán, ha habido hace poco una invasión predominante de grandes masas de ciudadanos. Estábamos hablando de aproximadamente 6.000 personas que estaban invadiendo Lomo de Corvina. El otro fue el Morro Solar, que es una zona intangible, que también no está permitida el desarrollo urbano, ni el crecimiento urbano, ni la ocupación, puesto que por ello también se llevó otro desalojo de gran magnitud. Pero no hay que dejar ver algo acá importante. Todos los días, prácticamente durante el mes, nosotros tenemos microinvasiones. ¿A qué me refiero? A que estas microinvasiones van en los sectores de las laderas de los cerros y zonifican, por ejemplo, de 600, 800, 1000, 2000 metros cuadrados dentro de una ladera de cerro. Usted voltea a ver y ya lo ve que está trazado con tiza, inclusive ya comienzan a ser trazados, pero como es una microinvasión, lamentablemente no se activa la policía, no se activa el gobierno local, no se activa el Ministerio Público y finalmente esta microinvasión se da, se ejecuta. Y esas microinvasiones, de micro a micro, comenzamos a llenar las laderas de tal forma hasta que volteamos la ladera del cerro y nos encontramos con el otro distrito incluso, o con la otra asociación de vivienda, como fuese. Entonces, esas microinvasiones no han dejado de parar, no han dejado de ejecutarse. Estas invasiones predominantes que se han tenido ahora en la ciudad de Lima, como es Morro Solar y como es Lomo de Corvina, ahí, si es que no hubiese tenido una relevancia digamos, notoria, de prensa, de quejas, de acciones gigantescas, no hubiese actuado ni siquiera la policía, el ejército, el Estado, INDECI, entre otras instituciones que se sumaron a poder hacer acciones de desalojo y promesas que efectivamente no existen acá, sobre todo en la ciudad de Lima, que es la ciudad que concentra el 30%, la tercera parte de la población del Perú está concentrada acá en Lima. ¿Por qué? Porque es un círculo, ¿no? Todo está concentrado, las instituciones están acá concentradas, la actividad económica principal está aquí concentrada en la ciudad de Lima, los grandes negocios o los puertos, el puerto principal del Callao está concentrado acá en la ciudad de Lima y eso hace que todo se centralice. Entonces, hace también de que todo quiere estar aquí junto y no desprenderse de algo más cercano que es el desarrollo, justamente el movimiento económico que se genera. Entonces, Pero a qué, ello, sí, Sí, le ingeniero, escuchamos. pero qué podemos hacer, por ejemplo, para poderle poner un freno? Si bien es cierto, usted dice que la Policía Nacional, debido a la presencia de la prensa, es lo que de alguna manera hizo pues que las Fuerzas Armadas junto a la policía pudieran desalojar a estos invasores. Pero muchas veces hemos visto que hay personas que teniendo casas invaden lugares, ¿no? Zonas altas de los cerros, formando pues estas asociaciones como la ampliación de la ampliación de la ampliación. Se da en varios distritos en Lima Este, en Ate, en Chosica, ¿no? En el cono norte. ¿De qué manera puede regular esto las autoridades, en este caso pues, los alcaldes? mire, yo considero que más allá de los alcaldes, acá es un tema de gobierno, es un tema de una política de vivienda. La falta de vivienda y la falta de nuevos suelos urbanos, que justamente era el tema que tocaba Oscar, hace de que se concentren en el suelo urbano que ya preexiste, que ya es el que está desarrollado y lo que queda como el costo de una vivienda en lugares de crecimiento vertical es costoso. Hablamos de un departamento, hablamos de 200.000 a más, por lo menos, si es que no son departamentos reducidos de 50, 60 metros cuadrados. Entonces, ya estamos viendo de que esa política de la falta de vivienda y al no existir hace que se vea en estos lugares el tema de la invasión, del crecimiento urbano desordenado, ¿no? Entonces, ello determina de que la falta de política de gobierno debe ser ejecutar nuevas ciudades con todos los elementos necesarios para poder hacer una subsistencia en cuanto a agua, en cuanto a energía eléctrica, en cuanto a saneamiento, en cuanto a nuevos horizontes o creación de nuevos círculos económicos para que estas nuevas ciudades ya desconcentre justamente la ciudad de Lima y estas se generen ya a las afueras de Lima y crear
nuevas ciudadelas. Solamente esto se puede ver desde el Estado, desde con las políticas de gobierno que entra un determinado presidente o una presidencia. Esto solamente pueden ejecutar con políticas de vivienda para los nuevos sectores y la creación de nuevas ciudades, porque aquí en Lima ya llegamos al colapso. Solo ordenando esos aspectos, lo único que le corresponde en este momento, digamos, en aspectos de generar los momentos, digamos, de intervención en el acto. Los momentos de intervención sería que el alcalde de la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Fiscalía, por ejemplo, estén ejecutando solamente acciones de limitar y prohibir de que estas personas sigan invadiendo lugares que están declarados como con alto riesgo, por ejemplo, como fuese. Pero el desorden del crecimiento urbano es el que debe priorizarse desde el Estado, con una estructura de políticas de Estado determinados sobre el gobierno que está de turno, listos a ejecutar a mediano plazo o largo plazo la creación de nuevas ciudades con todas las necesidades y los círculos económicos que corresponde a una nueva creación. Ingeniero, el concepto suelos urbanos, ¿qué es lo que contiene? Habilitaciones urbanas, servicios básicos, ¿cómo se grafica el suelo urbano? Mire, un ejemplo claro, por ejemplo, la nueva ciudad de Olmos, ¿no? La nueva ciudad de Olmos, donde fue desarrollada en la idea y ejecutada en su proyecto del desarrollo de los planos, de la zonificación, de si determina o no una zona de nivel de riesgo alto, medio, bajo, por ejemplo, fue desarrollada justamente para ser bastante exactos, en la Dirección de Programas y Proyectos del Ministerio de Vivienda. Esta es una dirección. Esa dirección es la encargada no solamente de hacer el monitoreo de las nuevas ciudades y sus crecimientos de estas ciudades, sino que en la Dirección de Programas y Proyectos se debe planificar las nuevas ciudades con todos los componentes necesarios como para que dicha ciudad no haga una dependencia de otra ciudad colindante. Ahí mismo se deben desarrollar justamente las representaciones de las entidades del Estado, un anexo del Ministerio de Vivienda y de los demás ministerios. Está obviamente la comuna municipal, la dotación de agua, la energía eléctrica, el círculo económico que debe generar para que ahí mismo se genere, digamos, el desarrollo ecoindustrial, el desarrollo social, el desarrollo económico, el desarrollo educativo, el desarrollo industrial, entre otros, o las MIPES y las pymes. Entonces, es la creación de nuevas ciudades para que ya no haya tanta concentración que tenemos hoy por hoy en la ciudad de Lima. Eso es lo que determina el nuevo suelo urbano, porque el suelo urbano ya existente que tenemos en la ciudad ya ha llegado a su límite. No hay más espacios de manera horizontal, salvo uno invada quebradas, fajas marginales, zonas monumentales o zonas no permitidas o zonas declaradas como riesgo alto no mitigable, que eso es lo que está pasando justamente, o que ha pasado en Lomo de Corvina y en el Morro Solar. Amén de aquellas microinvasiones, como menciono, que se da día a día en las laderas de los cerros y que obviamente va el crecimiento. Ya estamos llegando por medio al 1,5 millones de personas que ocupan las laderas de los cerros en las periferias de Lima. Ingeniero, Mañana te compro unas chichitas de eso, ¿oíste? Mañana te compro unas chichitas de eso para que la tenga aquí. bien, Oscar, ingeniero, usted ha señalado que ¿traíste? la generación de suelos urbanos es una política de Estado, ¿ok? Política de Estado versus la política de gobierno. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las políticas de Estado son las que relacionan en la visión del Perú de lo que se tiene que tener en aspectos de vivienda, en aspectos de la ejecución social, en aspectos de la ejecución de la planificación económica, y dentro de ello está obviamente este factor que estamos nosotros endebles, como es el tema de la política de vivienda, amén de decir la política de salud, ¿no? Que es otro tema. Esas políticas que son las tareas del Estado, gobierno que entre,
debe tomar estas políticas de Estado y debe ejecutarlas como sus políticas de gobierno. Probablemente puede acomodar en función a las directivas o lo que se pueda venir, como por ejemplo esta vez que nos ha tocado afrontar un tema pandémico, donde se dan ciertas prioridades, pero no se debe dejar de lado. Entonces, ello es la ejecución de una política de gobierno para que se puedan tomar estas directivas a largo plazo, mediano o largo plazo, como se viene ejecutando, como ejemplo ponía yo, la nueva ciudad de Olmo, ¿no? Que es una creación del proyecto que ha salido desde la Dirección de Programas y Proyectos desde el Ministerio de Vivienda, que es la entidad, que es el ente rector, que hace la planificación en concordancia, obviamente, con cada gobierno regional. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a Alfonso Carrera, Lo vi por ahí. Periodista de Lima Sur, director de Tu Ciudad Informa. Alfonso, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Oscar por la invitación a esta reunión, saludándote de aquí desde el kilómetro 50 de la Panamericana Sur, desde Punta Hermosa, en esta reunión que estás convocando. No tengo ni 2 minutos de ingresar a esta reunión virtual y seguimos para adelante. Muchas gracias, saludando, creo, a Cristian, y me parece que es Melvin, ¿no? ¿Es ahí o me equivoco? Así es. Saludos a Melvin, un gran amigo, Melvin, un gran funcionario. Y también están Inés Támara, nuestra colega de Lima Sur, de la Red Informativa Perú. De Lima Sur, ¿qué parte de Lima Sur? Oscar, no me la has presentado. Bueno, Lima Este. Perdón, Lima Este. Lima Este. Ah, Lima Este, ya está bien. Desde el distrito de Ate, Vitarte, y ella es una periodista joven, pero con mucha experiencia, y maneja la cuenta Red Informativa Perú, donde van a poder ver ahí sus programas de radio, los informes especiales que hace. Muy bien, ya estamos todos presentados, estamos completos. Le estoy preguntando a mi productor si podemos seguir o mando corte. ¿Mando corte o podemos seguir? Ya, nos vamos a un corte y vamos a retornar con nuestro invitado, el ingeniero Melvin Rodríguez, hablando de este tema, la generación de suelos urbanos. Lima, amenazada por invasiones, con estos movimientos sísmicos de los últimos días que han sobresaltado a la población, y que no podemos olvidarnos que Lima, según informes técnicos, de producirse un sismo de gran magnitud, los daños materiales y humanos serían considerables. ¿Cómo se resuelve esto? Generación de suelos urbanos. ¿Qué es esto? Ya nos lo está explicando el ingeniero Melvin Rodríguez. Nos vamos a una pausa y estamos retornando. Bien, 2 de la tarde con 45 minutos, 2:45 minutos de la tarde. Vamos a darle a las preguntas para que el ingeniero Melvin Rodríguez nos la absuelva. Vamos con las preguntas de rigor. ¿Qué hacer? Oiga, y un tema que quiero comentar que tiene que ver, esto es que en esta segunda rueda electoral, segunda vuelta electoral, no se está tocando este tema que es de vital importancia porque es una política de Estado. Y el principal problema que hay en el país es esto, la generación de suelos urbanos. Y no está en la agenda, no le escuchamos a los candidatos hablar sobre este tema. Les dejamos la pregunta, Inés, por favor. Así es, y no solo eso, sino también hay que recordar que el año pasado el Congreso de la República, con esta ley 31056, amplió los plazos de titulación de terrenos ocupados por posesiones informales y dicta medidas para formalizarlo hasta el 2026. Quiere decir que si estamos pensando en que las políticas públicas dentro de la nueva administración que ingrese en julio tiene que crear estos suelos urbanos, ¿qué hacemos con esta ley que va a permitir que se reconozcan a muchas invasiones que se están dando en estos momentos? Si me permiten. Sí, claro, ingeniero, en la respuesta. Sí. ¿Cómo estás? Mire, ante todo saludar a Alfonso, que por ahí le he visto saludos, Alfonso, desde el sur. Sí, esta ley, si usted detalla la ley, internamente dice esta ley que solo
si estos sectores están contemplados con un informe de evaluación de riesgo donde sea declarado como máximo riesgo medio, serán formalizados. Caso contrario, riesgo alto, riesgo muy alto no pueden ser incluidos en una formalización predial. Aparte de ello, se estipuló de que cuando estuvo en periodo Vizcarra, se estipuló de que iba a haber justamente todo un periodo de saneamiento y de catastro para todos estos lugares que no estaban formalizados justamente. Y esto de pronto se ha parado, porque era un programa que estuvo sacando durante el periodo de Vizcarra, donde iba a potenciar justamente COFOPRI para poder hacer todo un catastro y toda una verificación ocular in situ, en campo, para que esto se pueda llegar a dar a su formalización, pero siempre vinculado con un informe de estimación de riesgos y que debe dictaminarse el informe como máximo como riesgo medio. Ahora, existen informes de evaluación de riesgos, siendo más técnico, que determina su declaración como riesgo alto o riesgo muy alto. En el caso del riesgo muy alto, por ejemplo, existe ya la declaración de que se declare como no mitigable. ¿Qué significa no mitigable? Significa de que este sector que está, por ejemplo, en una ladera que supera los 50 grados de pendiente y que encima es un suelo rocoso e inestable, definitivamente con cualquier otra acción o medida, ya sea estructural o no estructural, no va a voltear, no va a validar, no va a reemplazar, no va a cambiar su nivel de estado de condición, de nivel de riesgo, puesto que se determina de que esas personas tienen que salir de ese lugar sí o sí, porque es un peligro latente, permanente, porque la geomorfología no lo va a permitir por más inversión que se haga. Por eso es que se determina no mitigable. Los otros niveles de riesgo, como riesgo alto o riesgo medio, por ejemplo, tienen observaciones de carácter estructural y no estructural, donde si se aplican y se ejecutan estas observaciones de carácter estructural y no estructural, que es una inversión económica, por supuesto, como por ejemplo muros de contención, como por ejemplo escaleras de acceso, como por ejemplo barandas, como por ejemplo variar la electrificación precaria de algunas viviendas con uso de cables mellizos a otro tipo de uso de cables más resistentes, por ejemplo, como revegetación y reforestación en las laderas para reforzar el suelo ya en una pendiente determinada. Solo cumpliéndose estas observaciones hace que estos sectores vayan a bajar su nivel de riesgo alto a riesgo medio o riesgo bajo. Y solo encontrando o alcanzándose este nivel hasta riesgo medio o riesgo bajo, podrán acceder para que éstas se puedan entrar en un proceso de formalización. Entonces tiene sus condiciones, tiene sus limitaciones y tiene sus referencias como para que se pueda dar las ejecuciones en un proceso de formalización. Anteriormente a eso no existía esto de acá. Eran promesas políticas, como muchas viviendas que están asentadas, por ejemplo, en la Quebrada Carocio, en los sectores de Chosica, Chaclacayo, donde actualmente ocupan las fajas marginales, ocupan prácticamente el lecho de las quebradas principales donde discurre las lluvias en tiempo de lluvias intensas, por ejemplo, y que hoy por hoy tienen título de propiedad, que son viviendas que tienen de 2 a 3 niveles hasta 4 niveles. El valor de esa vivienda posicionada en una zona de alto riesgo, por ejemplo, está por encima de los 200.000 soles seguramente, una vivienda de 4 pisos de material noble, con construcción de material concreto, por ejemplo. Entonces, esa valorización, cuando se hace el justiprecio y decirles, señores, ustedes tienen que salir de este sector, y aplicando la ley de reasentamiento poblacional, cuando hacen esta variación o este cambio, ¿qué les ofrecen? Les ofrecieron, en todo caso, un departamento de 50 a 55 metros cuadrados aquí en Sol de Coyique, acá en Comas, donde el justiprecio era abismal, ¿no? Y más allá de la ocupancia de un solo predio, donde encontramos hasta 3 familias, hasta 4 familias, una por nivel, por ejemplo, imagínense
¿cómo voy a hacer yo este justiprecio de sacar esta vivienda de 4 o 3 pisos y llevarlas a un departamento acá en Sol de Coyique de 55 metros cuadrados? Entonces, esa diferencia hace que nadie quiera salir porque no existe un justiprecio real o equitativo para poder tener una vivienda y dejar un lugar que está declarado como zona del riesgo alto no mitigable, con resolución alcaldía incluso. Entonces, esa diferencia de no tener ese justiprecio por errores del pasado, por errores de promesas políticas, hace de que esto se consolide o se reafirme y que estemos permanentemente expuestos a daños materiales o a pérdida de vidas humanas cuando ocurren pues, justamente estas lluvias intensas o estos huaicos predominantes que existen en la parte alta de Chochica, Chaclacayo y que vemos casi todos los años cruzando los dedos para que no ocurra estos desastres y pérdida de vidas humanas. En Lima Sur, ingeniero Melvin, hay una zona que se conoce como Ticlio Chico. Eso mejor nos lo explica Alfonso y le va a preguntar seguramente sobre este tema en la generación de suelos urbanos. Alfonso. Gracias, Oscar, por el pase. Bueno, sí, aquí en los balnearios del sur y aquí, para ser más exacto, en la cuadra 40 de la cuadra 40 de lo largo de la vía Pachacute, para ser más sitio en Vía María del Triunfo, en la ciudad Goce. La ciudad Goce, que todo lo conoce como Ticlo Chico, es una zona donde en esta temporada ya, a inicio de junio, julio y agosto, son como cerca de 3 meses los que padecen estos pobladores de la ciudad Goce, el Ticlo Chico, de los embates del río. Y esto está ubicado realmente en la tablada del Lurí, que está en la conexión del distrito de Villa María del Triunfo. Eso ocurre todos los años. Y como también no recordar, también para ser los amigos de los distritos de los balnearios del sur, cuando hablo de Lurí, hablo de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María y Tucusana. Estos distritos que he mencionado solamente están a unos, para ser exageradas, a unos 100 metros solamente a orillas de la playa, a orillas de la playa donde están ubicados sus municipalidades. A excepción de la municipalidad de Lurín, que ahora está más ubicado más o menos a cerca de 2 kilómetros más al fondo, que todos conocen. Pero hay que recordar que el antiguo Lurín, que se llamaba entonces el pueblo de Quilcay, en el pueblo de Quilcay está ubicado, donde está la playa de San Pedro. Si ustedes van más o menos, cuando ven en la playa de San Pedro, una ballena, esas rocas, está ubicado ahí el pueblo de Quilcay. Fue en el año 1687 donde hubo el terremoto más grande, y eso trajo a las horas siguientes, trajo un maremoto en la cual desapareció por completo el pueblo de Quilcay. Solamente se ven algunas cosas que han quedado nomás de este pueblito desaparecido, como las 2 pequeñas iglesias, está ubicado entrando a la playa de San Pedro, tanto a la izquierda y tanto a la derecha, y pueden ver todos los vestigios y los rezagos que han quedado de ese maremoto de ese año 1687. Pero lo que responde a Punta Hermosa, está ubicado en su municipalidad a unos 100 metros de la orilla del mar. Cualquier tsunami, cualquier maremoto, ya sabemos las consecuencias. También en Punta Negra, y también sucederá también en el distrito de San Bartolo, cuya arquitectura de esta municipalidad es la arquitectura de una embarcación que está solamente ubicada a unos 30 metros, y de Santa María del Mar, es la que está más cerca de la playa, y de Punta Hermosa, de Pucusana, es la más cerca, que todos están ubicados a orilla del mar. Entonces, en consecuencia, acá voy al tema, que si en caso de un terremoto, o vaya un maremoto o tsunami, en otra cosa, realmente que estas municipalidades desde Punta Hermosa hasta Pucusana, ya sabemos las consecuencias que podría acarrear este terremoto y luego el tsunami o maremoto que veamos. Eso es lo que tengo que. Ingeniero, ¿y qué hacemos frente a esta indiferencia de las propias autoridades que tienen estos inmuebles tan cerca a la playa, al mar? Mire, no, y eso que estamos hablando de un problema aquí en el sur de Lima. Tenemos en la parte céntrica de Lima, nosotros convivimos con un peligro de manera permanente, que tiene una distancia de aproximadamente 23 kilómetros de recorrido,
que son los acantilados de la Costa Verde. Más allá nos vamos hasta el Callao y encontramos al distrito de La Punta, que tiene nivel cero, ojo, ni siquiera tiene una altura de más 30, más 50 metros, no. Tiene nivel cero conjuntamente con el nivel del mar, nivel cero. Entonces, esta es una ciudad prácticamente expuesta de manera permanente a un tsunami mediano que se pueda ocurrir y que obviamente va a ocupar más allá de la mitad del distrito de La Punta, más allá de la mitad. Y eso no deja de afectar justamente a estos lugares que están cercanos en nivel del mar para poder también ser ocupados o también ser afectados por el tema de un tsunami de magnitud. ¿Producto de qué? Bien lo ha dicho Alfonso. Un antecedente que ya se ha tenido y eso no quita de que no vuelva a suceder, porque mientras más lejos estamos del anterior, más cerca estamos del que debe venir. Y eso no solamente se refiere en un sismo de magnitud, porque si precedido de un sismo, siempre viene un tsunami. Siempre viene un tsunami. Más allá de precederse con una réplica, después de 20, 22 segundos, que es el retorno hasta el hipocentro, y regresa nuevamente al epicentro. Entonces verá que el Perú está rodeado de una serie de factores adversos en cuanto a situaciones de fenómenos naturales. Y esto hace de que las autoridades, y aquí ya quiero llegar a temas de tareas, de que las autoridades siempre actuemos en una forma reactiva. Primero tiene que pasar y después accionamos, actuamos, ¿no? Lo planificado muchas veces no se determina con los antecedentes históricos de los peligros o los fenómenos naturales a los que estamos expuestos. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, me refiero puntualmente al tema de los acantilados. Unos 30, 40 años atrás, los acantilados se respetaban y la construcción más cercana al borde del acantilado tenía que ser a 150 metros de distancia. 150 metros de distancia no se podía construir. Hoy por hoy tenemos un promedio de 80 edificios residenciales y administrativos prácticamente casi a 20, 15 metros del borde del acantilado. Y como verás, no hace mucho se desprendió un gran bloque de material rocoso del acantilado que prácticamente tapó hasta una de las carreteras que está en la parte baja, que es el circuito de la Costa Verde, por grandes dimensiones que cayeron solamente de un minúsculo desprendimiento que tuvo en el acantilado, que es de material rocoso y de sedimento. Y esto hace de que el peso de esos 80 edificios exponga permanentemente a un desprendimiento de grandes magnitudes en situaciones normales. Cuando me refiero a situaciones normales, que no son situaciones sísmicas, pero un posible sismo de magnitud podría fácilmente hacer un deslizamiento de una edificación hacia la parte baja de una edificación, de un edificio de altura por la cercanía que tiene al borde, o que el mismo pueda venirse en una especie de torre y anclar en la parte baja donde está justamente los circuitos viales de la Costa Verde. ¿Por qué? Porque estamos obviamente expuestos nosotros a una situación sísmica que debe venir no muy lejos, porque del último que estamos ya han pasado bastantes quinquenios y obviamente estamos expuestos a eso, sin dejar de ver las irrealidades que tenemos nosotros en las zonas periféricas de Lima, donde las construcciones son sin un asesoramiento técnico, donde los cimientos de estas viviendas en las laderas de los cerros están muchas veces construidos sobre pircas y pircas de piedras y algunas veces sobre una cimentación de llanta sobre llanta. Y eso muy bien lo debe ver Alfonso, que conoce muy bien el sur, y que obviamente esta es la realidad que tenemos en las periféricas de Lima. Increíble esta situación, ¿eh? De verdad, yo lo escucho, ingeniero, y digo, oiga, ¿qué le pasa a las autoridades? ¿Qué le pasa al gobierno que no se da cuenta, no huele el peligro? Pero bueno, Inés, una pregunta. Así es. Bueno, en realidad tenemos Ministerio de Vivienda con programas de techo propio, ¿no? Que tratan de alguna manera de darle
facilidades a las personas que no tengan un terreno a su nombre para que puedan tener una casa, ¿no? Una mejor calidad de vida. Pero, ¿qué sucede con estos programas? Algo no funciona porque estamos hablando de crear suelos urbanos y dónde estarían, ¿no? En este caso, destinados estos suelos, con cuánta cantidad de espacio, ¿no? En kilómetros cuenta el Estado como para poder crear estas nuevas ciudades. Mire, esa es una muy buena pregunta. Definitivamente ya tenemos que ver más allá de Ancón y definitivamente tenemos que ver más allá de Santa María del Mar, de Pucusana. Ya tenemos que ver más allá, tenemos que planificar nuevas ciudades. Pero ¿qué pasa? Que las políticas de gobierno lo que hacen es consolidar microciudades dentro de una ciudad de Lima ya aglutinada, donde ya llegó a su colapso a nivel horizontal, donde solamente queda hacer un crecimiento vertical si el suelo me lo permite también, porque tiene que ser un suelo que tenga condiciones geológicas y geomorfológicas para poder generar un suelo, un crecimiento vertical. Los suelos horizontales no necesitamos, creo, ser tan acuciosos planificadores para darnos cuenta que cada vez que viajamos hacia el norte o hacia el sur, vemos grandes dimensiones de extensiones planas incluso, donde se puede generar la nueva creación de suelos urbanos y que muchos de ellos son propiedad del Estado. Muchos de ellos son de comunidades campesinas, que estas pueden ser justamente creadas para poder tener nuevos suelos urbanos con las condiciones que amerita, con los servicios de agua, servicios de sanidad, servicios de saneamiento, servicios eléctricos, la generación de nuevas creaciones industriales, las MIPES, las pymes, para que ahí mismo se genere el desarrollo económico de una nueva creación, de una nueva ciudadela, para que esta gente justamente no dependa de otra ciudadela y no se convierta en el centralismo de todo. Mucho pasa por temas de las políticas de Estado para poder hacer nuevas generaciones, la descentralización que tanto hablamos y que existe una ley de descentralización en todos los sectores, de todos los aspectos, ¿no? Todos los ministerios están obligados a aplicar la ley de descentralización para que esta sea, justamente no exista el centralismo que tiene hoy por hoy Lima y que concentra más allá de la tercera parte de la población del Perú. Alfonso. Te escucho. Tu repregunta para el ingeniero Melvin. No, está bien. Melvin lo que está diciendo, lo que es su especialidad de Melvin, lo he escuchado con mucha atención. Pero quería preguntar, Melvin, sobre el caso de esta policía. Bueno, las municipalidades de los Valles del Sur que están a la orilla de la playa, ¿no? Y todos viven a costilla o viven a orillas o los acantilados, ahí están clavados. Hay que saber que también está Miguel Ángel, también está el señor Mufarech, que ha volado la mitad de un cerro, y ha hecho como tipo de para poder enclavar un edificio ahí en Santa María del Mar. Y todos todos estos distritos de los Valles del Sur, todo tiene con vista al mar. Cuanto más cerca está el mar, cuando más cerca está la casa al mar, más cuesta la casa en estos valles. Más valor. Yo le pregunto al ingeniero Melvin una opinión al respecto de esto. Sí, por ejemplo, ese edificio que mencionas que tiene un acceso por la parte alta y un descenso con ascensor incluso, sí, es una falta de respeto a la naturaleza y un reto es como si estuviese retando a las fuerzas de la naturaleza para ver qué me puede pasar, ¿no? Ante un sismo de magnitud, ante un tsunami de magnitud, de proporciones grandes, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros enclavarnos? Y más allá de eso, ello tiene incluso una autorización municipal, una licencia de construcción que es otorgada obviamente por el municipio y que linda pues en el contubernio justamente los responsables de la gerencia de obras privadas, porque son ellos los que extienden, ¿no? Donde uno hace el corte a una defensa ribereña natural que es la que de alguna manera puede capear o suplir
ante una embestida de un tsunami de magnitud. O sea, estamos cortando la defensa de un posible tsunami, y esta que obviamente se convierte en una debilidad para que pueda dar acceso o fragmentación a un piso o a un suelo rocoso natural, que obviamente vendría a ser como una defensa, pero se rompe el tema de defensa y se va más allá de los parámetros que me permite justamente el Reglamento Nacional de Edificaciones. Amén a ello es que, por ejemplo, en estos aspectos se habrá considerado el plan de atención ante tsunamis o una acción de defensa en cuanto a una defensa ribereña, por ejemplo, natural, que se puede tener como una acción ante tsunamis. No se sabe, ¿no? Las autoridades muchas veces han sido cuestionadas, no solamente en esos aspectos, sino incluso en los distritos, por ejemplo, de Magdalena, donde se han extendido también licencias de construcción para edificios de 18, 20 pisos al pie de los acantilados de la Costa Verde, también ha sido muy cuestionado, y donde uno gana jurisprudencia, los demás obviamente ya quieren generar ese derecho y quieren construir también con los mismos derechos que ganó el vecino, ¿no? Y por ejemplo, esto que enclavó en un acantilado rocoso, por ejemplo, en el sur, si ya generó una licencia de construcción, no demora más en que el vecino también quiera hacer lo mismo al costado o en los otros acantilados bajo ese derecho de jurisprudencia que genera una licencia de construcción de esa naturaleza, ¿no? Entonces, más allá de ello, vemos que son las autoridades las que se salen de los cánones de un Reglamento Nacional de Edificaciones y permiten estas falencias que van en contra de la naturaleza también. Muy bien, ingeniero, ya son 3 de la tarde con casi 10 minutos y de verdad yo quiero agradecerle su participación. Voy a entrar una rueda de preguntas chiquitas nada más para poder concluir su entrevista, ingeniero, y nuevamente agradecerle, no sin antes aprovechar la oportunidad para mandarle un saludo muy especial a nuestro colega Lucho Yumpo, quien está de cumpleaños, ¿no? A Lucho, de verdad, un fuerte abrazo a la distancia, querido amigo, y a seguirnos cuidando. De otro lado, un saludo también en Pachacamac para la gente de Defensa Civil que nos está siguiendo. Me dicen ellos, me han escrito que Pachacamac es el único distrito que tiene activado un centro de operaciones de emergencia. Y de verdad, estos centros de operaciones de emergencia útiles en momentos de un sismo o de un embate de la naturaleza, no lo pueden exhibir muchas municipalidades que lo han dejado de lado. Pero la ley regula y obliga estos centros de operaciones de emergencia. Y esto sucede allá en Pachacamac, donde se viene desarrollando una buena labor la gente de Defensa Civil. Ingeniero, vamos con las preguntas finales. Inés. Bueno, para el ingeniero Melvin sería, pues, no, él como ingeniero, ¿qué recomendaría al próximo presidente? Trabajar con las universidades para poder ver y analizar también la precariedad de muchas casas que ya tienen más de 20 años y que muchas de ellas han sido construidas de manera empírica, de manera informal, utilizando quizás material que no es adecuado para las casas y que hemos visto a través de muchos informes de los estudiantes de la UNI, pues que ante un movimiento sísmico de gran magnitud, estas casas terminarían primero cayendo, ¿no? Poniendo en peligro la vida no solo de los integrantes, sino también exponiendo la de todo ese grupo, ¿no? Ya sea una asociación, un asentamiento humano, ¿no? Sí, recuerde que el centro histórico tiene este tipo de condición estructural antigua. Pueblo Libre igual tiene condiciones estructurales muy antiguas. Barrios Altos igual. Y es por eso que, bajo ese precepto de un inmueble histórico que no se pueda tocar, considero que el Estado también debe poner intervención, que están obviamente amparados y velados sobre el Ministerio de Cultura, de hacer intervención en ellos, porque ¿qué hacemos cuidando algo que ya se cae a pedazos? Que sí, prácticamente hemos visto solares, ¿no, ingeniero? Solares. Hemos visto casas de 2, 3 niveles donde ni siquiera uno puede entrar porque prácticamente se fragmenta el solo hecho de usar o darle una carga. Se murió mi celular, Michelle, le estaba aguantando. Entonces, eso es lo que se murió mi batería. Tenemos que justamente darle en consideración, ¿no? Entonces, considero que la intervención
del Estado sobre estos temas de políticas en este tipo de solares, de ambientes, de viviendas o de edificaciones antiguas, hacer una renovación estructural, conservando seguramente la figura histórica o patrimonial que pueda quedar, pero la base, la cimentación, ya debemos hacer un tema de renovación, y eso pasa mucho por el Ministerio de Cultura y obviamente por las nuevas políticas del gobierno que debe tener en una renovación de una nueva ciudad. Bien, a Inés ya se le acabó la batería de su celular, así que no te preocupes, Inés. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias. Alfonso Carrera. No, no más que hablar, no más. Gracias, y es todo lo que en lo que respete mi persona, y felicitarle a Melvin Rodríguez. Muy bien, ingeniero. Bien, Alfonso. Y de mi parte también agradecerle a usted su participación y gracias por orientarnos, por educarnos en todo este tema de lo que es la prevención y lo importante que es para la ciudad la generación de suelos urbanos. Lima lo necesita, más de 10 millones de habitantes y hay una gran demanda de viviendas y la falta de suelos urbanos nos están generando un gran problema. Ingeniero, reiterado mi agradecimiento y hasta una próxima oportunidad. Bueno, y para ambos igual, para Alfonso, Oscar y la amiga que se ha quedado sin batería. Inés. Inés, ¿no? Cuidarse con el tema del COVID, en realidad, ¿no? Esta tercera ola puede ser un poco más agresiva y así que permanentemente hay que tener mayores cuidados. Gracias. Muy bien. Muy bien, y con esto nosotros estamos terminando esta edición. Agradecerle su participación y recomendando que siempre nos sigan en nuestra plataforma de señal alternativa. Alfonso, un abrazo a la distancia. Ingeniero, lo mismo para usted. Una pausa. Retornamos.